Un saludo especial. Mi nombre es Carlos Eduardo Bermeo Navia, soy estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Católica del Norte. En este caso, llevando a cabo el desarrollo del curso Metodología de la Investigación. Dentro del presente curso se ha venido desarrollando una propuesta de investigación que he titulado El problema antropológico visto desde la temática de la deshumanización y la pérdida de identidad del hombre contemporáneo. Ha sido una temática que toca muy bien a la humanidad, al ser humano de hoy, precisamente por la pérdida de identidad, el hecho de deshumanización y que el ser humano pierda sus categorías racionales a causa de múltiples factores. En este caso, quiero socializarles tres elementos que competen básicamente al desarrollo de la presente actividad. Primero, cómo se realizará el diseño y las aplicaciones de los instrumentos que se van a desarrollar dentro de la investigación. En un segundo momento, cómo se organizará la información de los posibles resultados y en un tercer momento, plantear las posibles soluciones. Aquí les presento lo que sería básicamente eh, el primer instrumento, el instrumento que se desarrollará básicamente o que se desarrolló fue un banco de preguntas del cual se obtendrá preguntas para lo que serían las entrevistas o los distintos cuestionarios que serán el tema central de la investigación. En este caso tenemos 21 preguntas que tienen conexión con los distintos objetivos, que tienen conexión también con lo que tiene que ver nuestra temática central. Aquí también está el consentimiento, dos consentimientos informados que se elaboraron, eh, pues que de alguna manera salvaguarden la identidad y sobre todo también, pues el hecho de la confidencialidad de la información para el participante. Ahora, ¿cómo se garantiza básicamente mm, lo que sería la elaboración de este instrumento? Teniendo en cuenta la temática deshumanización y pérdida de identidad del hombre de nuestro tiempo, pues elaborar este cuestionario ha sido básicamente tomar elementos del hecho filosófico, tomar elementos del hecho netamente teórico sobre la deshumanización y la pérdida de identidad, cómo el hombre de nuestro tiempo se pierde su identidad, por qué el ser humano de la época contemporánea se deshumaniza y pierde su identidad de ser persona, haciendo caso omiso a su facultad racional y entrando en una amplia crisis existencial. Entonces, teniendo en cuenta esta pregunta, teniendo en cuenta la realidad social, las distintas problemáticas sociales, el auge tecnológico, teniendo en cuenta que el ser humano hoy está siendo suplantado por la inteligencia artificial, por distintos mecanismos tecnológicos. Entonces se elaboran estas 21 preguntas que de alguna manera conectan con lo que sería la parte emocional del individuo, con el proyecto de vida del individuo, la realización personal de cada persona y también con elementos de índole social, con elementos de la construcción de los sueños, de las metas, sueños alcanzables, sueños inalcanzables, el hecho de la frustración, del valor y la fuerza que el ser humano imprime para su existencia, el proyecto de vida que se ha trazado, la influencia de la sociedad para la consecución de los sueños, el hecho de la autoestima, sentirse amado, valorado y respetado tanto personalmente como por su familia, eh, la capacidad de resiliencia, la capacidad de poner al servicio de su proyecto de vida los valores humanos, eh, las limitaciones personales, en fin, distintos elementos que nos permiten elaborar el cuestionario para poder indagar desde los elementos esenciales del por qué un ser humano se deshumaniza, aplicado ya al contexto eh, desde donde vamos a llevar a cabo nuestra investigación. Ahora, ¿cómo realizar o cómo se realizará se organizará la información y los posibles resultados? Entonces, ya teniendo en cuenta la aplicación del instrumento, la información,
que se recopila, ¿sí? Lo que vamos a hacer en un primer momento es preparar la información, recolectar la información, compilar esa información, tabular esa información y elaborar lo que sería los posibles análisis y comparaciones, ¿sí? Entonces, esto nos evoca a un análisis inicial. Organizamos la información, la clasificamos y la categorizamos. Luego también haremos ya lo que sería el análisis cualitativo, que es básicamente pues, el centro de nuestra investigación, el método. Tendremos en cuenta lo que sería las características propias que hemos obtenido de la información, de la investigación y cómo éstas influyen en el hecho de deshumanización y pérdida de identidad del hombre de nuestro tiempo. Y los resultados, básicamente, que se nos arrojan, los posibles resultados, la problemática que ya nos evoca a poder hallar las estrategias. Entonces, en el último elemento, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Primero, teniendo en cuenta todo este contexto de deshumanización y de pérdida de identidad, es importante decir que el ser humano de hoy se deshumaniza y pierde su identidad, primero por un hecho netamente familiar. La disfunción familiar ha llegado a embarcar, en, sí, embarcar la vida del ser humano de tal manera que la formación, las heridas, las distintas circunstancias que vive el ser humano dentro de su historia formativa en el círculo familiar, pues le han formado con limitaciones de ámbito emocional, con vacíos afectivos y otra serie de carencias. Luego también es importante entonces trabajar al hecho histórico del ser humano, que se reconcilie consigo mismo, con su historia y que también logre reconciliarse con su hecho familiar. Esto implica también un trabajo en el ámbito netamente sistémico familiar. Luego, como un segundo elemento, pues hablamos del hecho social. Cómo la sociedad influye en el hecho de deshumanización y pérdida de identidad del hombre de nuestro tiempo, una sociedad donde se carece de, de opciones para que el ser humano lleve adelante su proyecto de vida, se carece de oportunidades, se carece de posibilidades. Luego también, entonces, se plantea como posibles soluciones el hecho de establecer políticas públicas que incluyan a todas las personas independientemente de su raza, sexo, género, condición social, política, que se incluyan pues, en oportunidades que desde políticas públicas se establezca opciones concretas teniendo en cuenta los gustos, las necesidades de cada individuo. Y esto indica que las políticas públicas faciliten el hecho a la educación superior, a la formación en los distintos estamentos educativos, dígase la escuela, dígase el bachillerato, la educación universitaria, la educación técnica, la educación continua y demás. Luego también otra solución es el hecho de formar conciencia sobre la necesidad que tiene el ser humano de incluirse en el ámbito social y de ser un aporte a la sociedad. Es importante que dentro de los planteles educativos se reformen los currículos académicos como una posible solución también, desde donde se forme al individuo no tanto para la producción, sino más también para un eje de formación humana donde se le forme para ser un agente propositivo a la sociedad, ¿sí? Se le forme en inteligencia emocional, se le forme en liderazgo, se le forme también en lo que tiene que ver con el desarrollo de empresa, de ser una persona autónoma, de ser responsable también de sus decisiones. Y un elemento importante también es el hecho de empoderar y trabajarle a la familia como la célula fundamental de la sociedad, desde donde se forma el individuo para encontrarse primero consigo mismo, luego también con la sociedad y luego también con todo el esquema social. Entonces, bueno, aquí se hace a grandes rasgos un recorrido sobre lo que ha sido primero el desarrollo de esta actividad
luego también lo que se ha venido desarrollando a lo largo del curso. Gracias.